Hola, hoy vamos a hablar de la inteligencia emocional para liderar equipos y organizaciones. Algo muy importante para ser un líder exitoso. ¿Qué es la inteligencia emocional? Y básicamente es esa capacidad que tenemos que tener como líderes o como personas, pero en este caso estoy hablando de líderes de organizaciones y equipos, para manejar nuestras emociones y utilizar esas emociones de forma racional, de forma correcta, en el momento que sea necesario y preciso. Eh, ¿Qué cosas se requieren para tener inteligencia emocional? Lo primero tiene que ver con un autoconocimiento, conocernos a nosotros mismos para entender cómo suceden las emociones en nosotros, cómo esas emociones nos hacen a veces reaccionar. La emoción es una situación que se genera en un momento particular que nos genera alguna reacción, ya sea corporal, emocional o física, y cómo esas emociones se van transformando en estados de ánimo que nos llevan a comportarnos de determinada manera y a tomar decisiones de determinada manera. Una vez que tenemos esta autoconciencia, esta capacidad de conocernos a nosotros mismos, lo importante es saber gestionarnos, ¿sí? Saber gestionar nuestras emociones. Y cuando yo hablo de gestionar las emociones, no estoy diciendo es que hay que inhibir las emociones, porque las emociones son situaciones que aparecen sin que nosotros las podamos controlar. Pero sí podemos identificar que cuando sucede una determinada emoción, cómo nosotros podemos manejar eso liderando un equipo, teniendo una conversación con alguien o inclusive liderando una organización. Es importante, además de la autoconciencia, el autoconocimiento, la empatía. La empatía tiene que ver con conocer a la organización, conocer a las personas con las que interactuamos, conocer a quienes nosotros servimos y trabajamos en el día a día. La empatía requiere de la escucha activa y presente, de estar presente en las conversaciones, de tener las conversaciones correctas, de saber escuchar, de escuchar cosas que se dicen y cosas que se dicen con las palabras y cosas que se dicen de otra forma, físicamente, posturas físicas. La empatía, el entender a los demás y cómo eso impacta también en la organización, esas emociones de los demás y esos sentimientos de los demás, son otra de las situaciones que son súper importantes tener en claro para ser un líder con una inteligencia emocional alta. Obviamente hay que tener ciertas habilidades que tienen que ver con tener las conversaciones, recién lo mencionaba, tener las conversaciones que hay que tener conversaciones difíciles si hay que tenerlo, ser honesto y transparente en la forma de comunicarnos, tener la capacidad de recibir algún feedback que probablemente no sea el que nos gusta. La inteligencia emocional también se nutre de estas conversaciones difíciles y también aporta a estas conversaciones difíciles. Es importante compartir los logros. Muchas veces en una organización o en un equipo hay un gran logro a alcanzar, un campeonato por ganar, una carrera por correr, un gran objetivo del año. Y nos perdemos de vista la capacidad de celebrar logros, pequeños logros, ¿sí? Un logro, el lanzamiento de un producto, o algo que sucedió en el mercado y fue exitoso, o un gran entrenamiento que realicé, o un muy buen examen que dio un hijo y se sacó una nota en un examen difícil que tenía. Celebrar los pequeños logros son parte de esta construcción de la motivación de los equipos que nos hacen sentir que vamos mejorando de a poco y vamos en camino al gran logro que estamos buscando. Y acá quiero hacer un apartado particular que tiene que ver con, hay momentos difíciles, ¿no? Hay momentos en que no nos va bien en la organización, de que estamos perdiendo en el mercado, de que un proyecto no salió. Y a veces corremos el riesgo de entrar en estos círculos viciosos de desánimo, de desmotivación, de mal clima organizacional. Esos momentos son los más importantes para tomar este tipo de decisiones, de festejar logros, pequeños logros, que nos van sacando de una situación difícil y llevando a una situación positiva. Por supuesto que siempre podemos estar lejos del gran objetivo,
pero el cambio de tendencia es importante celebrarlo con estos logros. La inteligencia emocional también tiene que ver con ser accesible, con estar cerca de la organización, con estar cerca de las personas, con esta capacidad de escucha y de conversar en cualquier momento. Todo esto también redunda en la motivación de los equipos, ¿sí? de cómo a partir de nuestra capacidad de manejar las emociones de una organización, de un equipo o de nuestra familia, se logra la motivación. Y muchas veces es importante ponerse en primera persona. Y si yo me pongo en primera persona y me muestro como soy, y muestro cómo mis metas personales se hablan con las metas colectivas, o cómo yo también puedo sentir algún tipo de frustración por algún momento que no estamos viviendo en forma colectiva como nos gustaría, o en forma individual, el compartir esas metas también nos hace manejar esta inteligencia emocional. Y como último punto para mí, hablando de la inteligencia emocional, es importante esto de cómo nos mostramos, cómo somos, mostrarnos de forma auténtica, mostrarnos de forma transparente, mostrar nuestra vulnerabilidad, mostrar aquellas cosas, cómo nos impactan a nosotros las cosas que suceden y mostrar nuestros lados más humanos frente a una organización. A mí en lo personal me tocó liderar una organización durante la pandemia. En aquel momento yo estaba recién tomando el puesto y me toca liderar una organización cuando empieza a impactarnos la pandemia. Esto es algo que obviamente sucedió en muchos lugares y le sucedió a muchos líderes. La particularidad que tuvo conmigo es que estaba empezando en un nuevo país, con un nuevo equipo y en una nueva organización. Y en aquel momento fue muy importante manejar esto de la inteligencia emocional. Primero para mantener la calma, ¿no? Y eran momentos donde les aseguro que las emociones personales frente a los riesgos que se corrían por el ataque de la enfermedad y la vulnerabilidad que teníamos en aquel momento como personas era muy grande. Era muy importante manejar mis propias emociones y obviamente transmitir confianza y seguridad dentro de lo que fuera posible al resto de la organización. Y había que mostrar la vulnerabilidad donde fuera necesario, ¿no? Frente a situaciones complicadas que tenían que ver con la salud de algunos de los empleados. Lo más importante primero era decir la verdad, era mostrarse como uno estaba, era mostrar sus propias emociones, pero siempre mostrándose del lado del líder, de alguien que podía manejar el barco, de alguien que podía llevar la nave a través de la tormenta. Muy importante fue en aquel entonces la comunicación honesta, clara, transparente y periódica para ir contándole a la gente cómo iba sucediendo, cómo se iban dando los acontecimientos. Fueron los primeros meses, los primeros 2-3 meses de aquel momento fueron muy complicados por la exposición que teníamos al virus y a lo que podía pasar, y había muchísima incertidumbre, pero manejando la inteligencia emocional fue que fui consiguiendo ser un comunicador claro, ir ganando la confianza de los colaboradores e ir posicionándome como un líder que a pesar de ser nuevo estaba preparado para llevar al equipo a través de aquel momento complicado. Y después de eso, una vez que pasó aquel momento, yo siempre digo que si fue un momento duro, probablemente el momento más duro de mi carrera profesional, después tuve un gran beneficio porque la organización me colocó en el lugar de ese líder que había actuado como que respondía en aquel momento, los había guiado por aquellos momentos de zozobra, pero que al mismo tiempo estábamos preparados para lo que viniera y que todo lo que iba a venir después de aquel momento complicado lo íbamos a terminar, nos iba a llegar a un momento mejor. Y ahí empezamos un proceso de transformación organizacional, cultural y de mindset de la compañía, que obviamente a la larga terminó dando excelentes resultados. Así que bueno, esto es un poco lo que tenía para contarles, mi punto de vista de la inteligencia emocional y cómo esto nos puede generar y nos genera
una mejor cultura, un mejor mindset, un equipo más integrado y resultados exitosos. Si quieren conversar un poco más de este y de otros temas conmigo, ahí están los puntos de contacto. Espero que les haya sido útil y les haya servido.